Ultimates, que era un proyecto en el cual iba a recontar las historias de los Ultimates originales. Jaja, miren ese canal todo terrible y todo feo. Sí, ¿ya viste la calidad de la cámara? Es terrible, es como si lo grabaran con un Nokia 1100. Esos celulares viejísimos que ahora sirven como un arma de defensa personal. Sí, definitivamente ese canal es horrible. De seguro es un retrasado el que los hace. Jaja, sí, concuerdo completamente con vos, McQueen. Estoy cansado, jefe. ¿Ahora qué le pasa a esta ratita? Che, ¿estás bien? ¿Te acordás que ayer fue la clase de educación física, verdad? Sí, ¿qué pasa? Me sigue doliendo todo. Ay, por favor, eso apenas fue ayer. No te tiene que seguir doliendo. Literalmente me pegaron 2 pelotazos en la pierna. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pensás hacer que ahora tenemos tiempo libre? Bueno, ahora que tenemos unas pequeñas vacaciones, creo que ahora podría subir más videos, así que bueno, podríamos aprovechar esas pequeñas vacaciones y así hacer más videos y evitar que el algoritmo de YouTube me castigue sin recomendar mis videos y que mis suscriptores se terminen yendo de este canal desuscribiéndose. Pero bueno, hoy no sé qué hacer. ¿Ustedes saben qué hacer? No, la verdad es que no. Tal vez podemos ir de compras o algo. Eso sería una buena idea. O, aunque bueno, no sé. ¿Y qué tal si pedís algo por internet o algo? No sé. La verdad me gustaría hacer algo ahora, pero no sé qué podría llegar a ser. No sé, la verdad tenemos tantas cosas para hacer que pues básicamente... Espera, ¿ahora quién me está llamando a este? A ver, a ver si lo puedo agarrar. A ver ahí, sí. Ah, miren, es Rodrigo el que te critica hasta el ombligo. Luciano, no creo que deberías atenderlo. O sea, sí sabes la cantidad de críticas que te hizo en el pasado. Además, tenés que tener cuidado, ¿eh? Porque él odia un poco tu serie. Ah, por favor, no creo que sea para tanto. A ver, vamos a contestarle a este buen hombre. A ver, acá. Ok, ok. A ver, hacemos esto y lo atiendo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Escuché por ahí de que miraste el tercer spin-off de los Ultimates Rebooted. ¿Qué te pareció? Prepárate, la puta que te reparió, porque los viernes de la jungla. Después de que todo se semi-reiniciara por un tiempo, todo seguiría normalmente, pues recordemos de que era básicamente un semi-reinicio, no era un reinicio completo, sino de que después de que todo se reiniciara, pues básicamente, ¿cómo explico? Todo seguiría su curso normal sin que nadie recordara nada. Pero bueno, ¿se acuerdan de Gladius? Bueno, pues en la batalla contra Crusher, cuando estaba todo a punto de reiniciarse y toda la cosa, pues Gladius había sobrevivido, o bueno, no tanto, debido a que solo una pequeña parte de él sobrevivió, siendo pues básicamente un ser más distorsionado, un ser que no tenía forma, había vuelto a sus orígenes una vez más. Pero él aún seguía teniendo algunas habilidades, como la inmortalidad, así que no podía morir por longevidad y todas esas cosas, pero aún así estaba bastante debilitado y no era tan poderoso como era antes.
él solo se había reducido a ser este pedazo de vida sin forma y sin nada. Gladius había pasado de ser alguien poderoso que destruía universos y pues básicamente ser una figura imponente pasó a prácticamente ser nada. Pero él se escondería de la sociedad debido a que pues no quería que la gente lo viera y que trataran de capturarlo. Pero él aún intentaba volver a obtener todo ese poder que tenía en el pasado. Pero era completamente inútil. Pero algo estaba pasando dentro de su mente. Algo que pues, más que sentirse como otra maldición que le estaba ocurriendo, parecía ser que estaba recuperando algo, su inteligencia. Él había pasado de su estado de locura a pasar a un estado más neutral, más normal y un poco más tranquilo, como era antes cuando era un humano. Parecía que su mente se estaba restaurando, pero él ya no tenía una forma. ¿Qué sentido tenía ser inteligente cuando estabas limitado a simplemente ser nada? Hasta que, por suerte, juntaría un poco de el poder que aún tenía y trataría de darse algo a sí mismo, una forma humana, recuperar esa forma humanoide. Lo logra y se vuelve a convertir en un humano y entonces, después de un tiempo, crearía su propia empresa y se volvería millonario. ¿Por qué? Bueno, esto es debido a que con el paso del tiempo iba robando plata. Y entonces, pues básicamente invirtió todo eso en finanzas y se volvería millonario. Y es entonces que crearía su propia empresa, en la cual proponía ideas para que pues el futuro de la humanidad avance. Es así como Gladius ahora era alguien respetado, reconocido, famoso y millonario gracias a sus ideas. Y se preguntarán por qué tiene esto de acá en su ojo. Bueno, esto es debido a que cuando volvió a tener forma humana, tenía algunos defectos, así que pues básicamente sería ciego de ese ojo. Así que gracias a la gran cantidad de dinero que juntó, él sería capaz de crear un ojo artificial para poder ver de los dos ojos nuevamente. Gladius, que ahora tenía un nombre falso para que la gente no sintiera que su nombre era raro, pues básicamente volvió a ser ese hombre inteligente, pero ahora tenía dinero, tenía fama, tenía pues básicamente de todo. Pero aún así sus ideales de crear la sociedad perfecta todavía estaban presentes, junto con algunas habilidades, que pues básicamente se componían de energía negativa, o sea, energía oscura y así. Es entonces que un día crearía a su hijo pues básicamente de energía oscura. Sería básicamente un nacimiento artificial. Este hijo se llamaría Larry. Pero, ¿por qué crearía su hijo? Bueno, esto es debido a que Gladius quería pues básicamente tener algo de repuesto, pues él, además de su hijo, había creado estos robots, que pues serían robots miniatura. ¿Pero de qué servían? Bueno, estos robots servían pues básicamente para pues trasladar algo de su conciencia a otro ser, o sea, no su conciencia en sí, debido a que pues básicamente no quería pues básicamente que la gente sospechara del que el que estaba detrás de esas acciones fuera una persona diferente, pues básicamente lo que inyectaría sería pues sus ideales, sus pensamientos y así.
Esto con el objetivo de que cuando una persona tenga todo eso, pues no le parecería una mala idea y pues básicamente participaría también para pues básicamente trabajar en eso. Es entonces que Gladius, que había creado esa máquina, para inyectarle eso a su hijo por si algún día él ya no pudiera seguir con su ideal de proteger su plan de continuar creando la sociedad perfecta. Es entonces que un día, en una conferencia, en una reunión, revelaría su plan, un plan interesante. Había propuesto una idea que saldría a la luz, pues básicamente sería de crear héroes, un ejército de superhéroes artificiales. Ahora, ¿por qué Gladius haría esto si pues él odiaba a los héroes en su universo? O bueno, los antihéroes también, pero en su mundo se veían como héroes. Bueno, esto es debido a que llegó a la conclusión de que para crear la sociedad perfecta, primero tenía que crear un ejército para destruir la sociedad actual y después deshacerse de esos héroes que él mismo crearía, pues para básicamente ahí, gracias a algunos dispositivos y cosas así, crear una nueva generación de humanos, o sea, nuevos humanos básicamente para así en ese momento seguir con su plan y proceso de la sociedad perfecta. Es entonces que pues empezaría a crear héroes, pero ¿cómo los haría? Bueno, pues básicamente él durante todo este tiempo había creado una máquina del tiempo. Pero ¿por qué crearía una máquina del tiempo? Bueno, esto es debido a que él había escuchado que en este universo, en el pasado, un ser conocido como el superior jefe había pues dejado el mundo hecho trizas, aunque claro, esto fue por su culpa en el pasado debido a sus alteraciones en la escritura y en la historia de pues este universo. Bueno, la cosa es que él había escuchado de que el gobierno había permitido la clonación y es entonces que todos los héroes del mundo dejarían su sangre y clonarían también pues esa sangre, con el objetivo de crear clones por si los originales fallaban y fracasaban, y si se quedaban sin héroes, pues crearían una nueva generación de héroes que pues esta vez serían clones. A Gladius le pareció una buena idea viajar en el tiempo y robar todas esas muestras de sangre, tanto clonadas como no clonadas, con el objetivo de crear su propio ejército de héroes que pues básicamente servirían, entre comillas, pues para honrar el legado de héroes del pasado. Y es entonces que lo lograría. Crearía su propio ejército de héroes, siendo pues clones y así, o sea, serían clones, no serían los superhéroes originales. Y también seguiría creando más y más, pues en masa y la gente comenzaría a verlo con un buen ojo. Todo parecía bien para todo el mundo, sin embargo, para Larry no parecía algo bueno, pues a pesar de que Gladius en el público se presentaba como una persona humilde, buena y toda la cosa, pues Larry no sentía esa sensación. Él básicamente sentía de que su padre era alguien que no le hablaba, puesto que desde siempre su papá siempre fue alguien distante con él, o sea, de que no tenían una buena relación. No lo trataba como mal en sí, o sea, no le daba latigazos, pero como que era distante, no le hacía pues caso, o sea, lo presentaba como algo más, o sea, algo más alejado. De hecho, él ni siquiera sabía su edad, y cuando le preguntaba a Gladius sobre dónde estaba su madre,
pues Gladius simplemente le contestaba que pues, ¿qué le, qué le importaba? Aunque siempre Larry le respondía come torta, pero eso digamos de que no terminó muy bien. La cosa es que Larry estuvo así siempre, pero siempre estaba acompañado de esta chica llamada María. Pues María básicamente sería como una persona que lo cuidaba bastante. Siempre lo cuidaba y siempre se encargaba de él. Era pues básicamente la figura materna que le hacía falta a Larry. Siempre estuvo ahí para él. De hecho, él siempre la consideraba su madre, a pesar pues básicamente de no serlo. Sin embargo, pues María presentaba algo en su mente. Pues un día, en uno de los experimentos de Gladius, algo salió mal y pues básicamente le terminó afectando a ella y a su mente. ¿Y por qué a su mente? Bueno, esto era debido a que ella comenzaba a tener visiones del futuro, que pues básicamente predecían cosas antes de que llegaran a pasar. Y pues básicamente siempre hacía lo mismo. Pues en sus pensamientos siempre supo de que pues algo iba a pasar, pero que pues no, pero que pasaría instantes después, siendo pues básicamente eso. Podía predecir el futuro y siempre pasaba, solo que ella no decía exactamente cuáles eran sus visiones, sino de que más bien lo ocultaba y cuando pensaba en algo que iba a pasar, pasaba. Ella tuvo que lidiar con esto durante mucho tiempo y no quiso decirle a Gladius por el miedo a que pues lo lleven al psicólogo y el miedo de que arruine su vida. Así que ella solo se encargaba de cuidar a Larry durante bastantes años. No es hasta que sí Larry cumpliría los 16 años que se enteraría de un comportamiento extraño de su padre, pues se le veía cansado, mucho más cansado de lo normal, y siempre cuando salía de su laboratorio vigilaba para ver que no haya nadie. Era una actitud bastante preocupada, parecía como si no quisiera que descubrieran algo de él. Es entonces que un día Larry entraría a la oficina de su papá sin que él se dé cuenta. Decidiría esto y lo haría, pero había un problema: cámaras de seguridad y varios guardias. Es entonces que trató de esquivarlas, debido a que recientemente su padre le había prohibido el acceso a su laboratorio a todos, incluso a su propio hijo, y había contratado hasta guardias de seguridad, puso cámaras y así. Pero por suerte Larry se las ingeniaría de esquivar y evadir todo esto. Pero lo de los guardias fue lo más complicado. Esto era debido a que los guardias, pues, no eran algo tan fácil de esquivar, a diferencia de las cámaras, así que decidiría agarrar una pistola eléctrica y electrocutar a los guardias dejándolos inconscientes. Es entonces que entraría al laboratorio de su padre, y por suerte él sabía cuál era la contraseña, debido a que un día él había visto a su papá pues poniendo la contraseña, y esa contraseña era el día que fundó la empresa. Es entonces que entraría al laboratorio y se daría cuenta de algo, varias cosas que el mundo entero no sabía de que habían, como la máquina del tiempo e incluso la sangre clonada pues de los héroes, pero eso el mundo lo sabía, porque era algo secreto, fácil, pues no le había revelado al mundo de que pues eran clones, o sea, sí se sabía que era sangre artificial, pero no de que era pues sangre clonada de otras personas, ya que Gladius se excusaba como de que era algo creado desde cero, y así seguir como teniendo esa figura de imponencia en poder crear vida nueva. Es entonces que se daría cuenta de que su papá
no solo había robado esto, sino de que también había robado otras cosas para que sus planes continuaran. Y acá quiero abrir un paréntesis. Si bien dije de que pues en la guerra contra el superior jefe se había permitido la clonación y todas esas cosas, pues eso ya pasó hace varios años, hace millones de años. Y entonces, pues básicamente en la actualidad era algo que se volvió a prohibir a no considerarse necesario, pues recordemos de que los clones solo se iban a usar si pues los héroes, los pocos héroes que habían, desaparecieran y pues básicamente ya no hubiera esperanza y pues utilizarían los clones. Pero como esto no pasó debido a que Emi, Mati, Juanjo y el superior jefe desaparecieron por causas misteriosas, o sea, no se sabe dónde fueron, pues ya no se vio necesario en usar los clones. Y es por eso que echarían los clones a la basura, o sea, pues tirarían la sangre. Sin embargo, debido a que Gladius viajó en el tiempo y se llevó todas las muestras de sangre, pues básicamente ahí pues tuvo la oportunidad de crear los héroes artificiales y así. O sea, era algo bastante grande. Ahora sí, cierro paréntesis y continuamos con la historia. La cosa es que Larry se enteraría de todo esto, se enteraría de todas las cosas que había hecho su padre que eran pues ilegales y se enteraría de su plan de crear pues una nueva sociedad, la sociedad perfecta, un mundo sin héroes, sin villanos ni nada, simplemente su visión del mundo. Larry al enterarse de que su papá era un completo enfermo y pues básicamente al enterarse de que pues había hecho todo esto, trataría de acusarlo con la policía. Pero claro, la policía no le iba a creer al hijo debido a que, pues bueno, no les iban a creer porque su papá, recordemos que era un filántropo, millonario, playboy y básicamente pues era algo como muy grande para acusarlo con la policía, ya que la policía y el gobierno tenía confianza en este señor debido a que pues básicamente él había creado los héroes artificiales y todo para que la sociedad avanzara. Es entonces que pues básicamente Larry tenía que hacer algo rápido ya que si no su papá iba a crear todo un caos. Es entonces que pues básicamente durante las noches llamaría a empleados despedidos pues de la empresa de su padre con el objetivo de pues rebelarse contra su papá y que pues se vengaran. A cambio les pagarían una gran fortuna. Sin embargo, Larry sabía perfectamente de que pues un ejército de desempleados no iba a servir. Es entonces que utilizaría la sangre artificial y pues también crearía a su propio equipo de héroes. Pero estos serían un poco diferentes, ya que estos serían mucho más violentos y agresivos. Básicamente serían antihéroes, lo que su papá siempre odió en su universo. Es entonces que los días pasarían y pues básicamente el plan de Gladius poco a poco se iba completando, ya que cada vez faltaba menos para que la sociedad perfecta naciera. Pero eso sí, también se encargaría de hacer clones que pues básicamente serían importantes para esta historia. Y pues uno de ellos sería un nuevo clon de Emi, ya que sí, él había pues básicamente alterado la historia del primo equipo de este universo, eliminando pues el, el equipo de los Ultimates y todas esas cosas, con lo cual quería crear como su propia versión del primo equipo, obviamente implantándole los recuerdos de Emi, de todo lo que pasó y pues básicamente venderle la excusa de que pues se logró salvar y que lo pusieron ahí durante millones de años. Es entonces que Gladius
seguiría con la creación de este nuevo Emi que aún seguía en su cápsula, desarrollándose, implantándole los recuerdos y así. Pero también, pues básicamente se siguió así durante bastante tiempo, hasta que ese clon surgió. Y la cosa es que ese clon salió inestable, muy inestable, tenía deformidades y pues básicamente digamos de que no era un clon tan perfecto. Así que decidió encerrarlo para nunca más liberarlo. Es en- y cabe aclarar de que esto lo hacía con varios clones de varios héroes. La cosa es que fue así durante bastante tiempo. Desechaba clones de Emi, o sea, varios clones le funcionaban, exceptuando los clones, pues, del primo equipo y esas cosas. Se le complicaba bastante debido a que varios de estos eran rechazados o echados, o sea, pues básicamente eran encerrados ahí en prisiones ahí mega avanzadas tecnológicamente. Y eso de que apenas iba por Emi, ni siquiera había empezado ni por Mati ni mucho menos por Juanjo, aunque este no quería empezar por Juanjo, debido a que pues básicamente su poder era algo externo a él, o sea, no era como parte de él, o sea, recordemos que tenía un dios del fuego dentro, no era tan parte de él. Es entonces que siguió así durante bastantes meses, tratando de pues hacer el clon perfecto de Emi. Es entonces que parecía de que pues lo iba a lograr, ya que este clon sí que parecía prometedor. Sin embargo, justo en ese mismo día su hijo estaba hablando con desempleados y pues básicamente con su ejército de héroes artificiales que pues había creado a escondidas de su papá y de toda la empresa en general. Es entonces que comenzaría su plan para atacar a su papá. Bueno, chicos, saben perfectamente para qué los reuní y pues necesitamos acabar con mi papá. Él está haciendo cosas terribles y no podemos permitir que siga así. ¿Entendieron? Sí, pero una pregunta, ¿lo podemos matar? ¿Qué? No, quiero matar a mi padre. Simplemente quiero meterlo tras las rejas, en el lugar donde se lo merece. Es entonces que finalmente Larry iría pues básicamente a la empresa, o sea, al edificio, ya saben a lo que me refiero, para poder confrontar a su papá de una vez por todas junto a todo el ejército, pues básicamente de desempleados y a su ejército pues de antihéroes. A lo que pues un empleado le pregunta a Larry, Larry, una pregunta, ¿y si el plan fracasa? No te preocupes, no va a fracasar. Por algo tenemos al ejército de los antihéroes. Ok, solo espero que tu papá no se ponga tan agresivo. Sí, pero bueno, antes eh, déjenme un momento, tengo que hacer algo importante. Ustedes esperen acá, no se muevan. Es entonces que Larry iría con la que siempre consideró que fue su mamá, María. A lo que pues María pues estaba prediciendo cosas hasta que llega Larry y le diría, hola María. Ah, hola Larry, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? ¿Sabes? Sal del edificio ahora. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé cómo explicarte esto, pero papá ha cometido crímenes. ¿De qué estás hablando? Luego de toda la explicación, y eso fue todo lo que pasó. Vaya, lo veo, ya veo. Tu papá sí que ha hecho actos bastante cuestionables, pero la policía no te va a creer. Sí, lo sé. Sé que no me van a creer, pero necesito hacer justicia por mi propia cuenta. Sí, Larry, está bien. Saldré del edificio. Gracias, María. No sabría cómo agradecerte todo lo que me cuidaste. ¿Y sabes qué?
Gracias por ser la persona que estuvo conmigo desde mi infancia y pues básicamente ser lo que mi papá nunca pudo ser. Una persona que me quiere y que me respeta y que me trata bien. Gracias por ser mi mamá. Es entonces que María se va del edificio y entonces Larry, junto a su ejército de desempleados y antihéroes, irían a confrontar a Gladius barra su padre. Papá, ya estoy acá. Ok, hijo, ¿ahora qué querés? Estoy ocupado, estoy trabajando en algo importante. ¿Qué no ves que estoy ocupado? O sea, ¿por qué no simplemente te largas acá? Perdón por no poder pronunciar bien las palabras, es que me pones nervioso. Ya te descubrí. ¿Cómo decís? Sí, ya te descubrí. Sé lo que hiciste, de que viajaste en el tiempo, de que te robaste varias cosas de otras empresas o que incluso estás clonando algo que está prohibido. Así que vine acá a detenerte junto con varios desempleados y todo mi ejército de antihéroes. Espera, ¿qué hiciste qué? ¿Cómo escuchaste, papá? ¿Papá? ¿Papá? ¿Por qué estás tan callado? Papá, hola. ¿Papá? Es entonces que Gladius iría en contra, pues, de su hijo, o sea, iría y entonces comenzarían a golpearse entre ellos. Pero todo el ejército de los desempleados también comenzarían a golpear a Gladius. Sin embargo, debido a que Gladius conservaba ciertas habilidades, ya que recordemos que es el mismo Gladius, pero debilitado, comenzaría a usar un poco de sus poderes para así zafarse e intentar escapar. Hijo, no puedo creer lo que hiciste. No puedo dejar ningún testigo. Es entonces que Gladius comenzaría a usar sus poderes y comenzaría, pues básicamente a mandar al lobby a todos sus empleados, acabando con sus vidas rápidamente. Espera, ¿desde cuándo papá sabe hacer esto? ¿Desde cuándo lo hace? Lo hago desde hace mucho tiempo, hijo. Qué bueno que no heredaste nada de esto cuando te creé. ¿Cuándo me creaste? ¿De qué estás hablando? No, no tengo que perder mi tiempo explicándote todo esto. De todas maneras, voy a deshacerme de vos. No permitiré que nadie sepa de mi plan. Es entonces que padre e hijo comenzarían a pelear. Por suerte, Larry intentaba usar armamento de alta tecnología para detener a su papá. Pero pues obviamente Gladius tenía más poder, así que le daría una gran golpiza pues a Larry. Pero Larry se seguía levantando y junto a todo su ejército de desempleados comenzarían a atacar a Gladius. Sin embargo, debido a que Gladius estaba matando a varios de estos, decidiría usar a su ejército de antihéroes. La cosa es que a Gladius le desagradaban a los antihéroes debido a que le traían recuerdos del pasado, pero aún así trató de pelear y liberaría a su ejército de héroes clonados. Es entonces que comenzaría una gran batalla entre los antihéroes y los héroes, mientras que Larry y Gladius seguían peleando. La batalla fue bastante, pero bastante reñida, hasta que llegó en un punto donde su pelea llegaría hasta la cápsula donde se encontraba el dichoso clon perfecto de Emmy. La pelea continuó entre estos dos. Sin embargo, uno de los empleados, o mejor dicho, ex empleados que pues había sobrevivido,
tenía un arma y le terminaría disparando a Gladius en su pecho. Larry quedaría bastante impactado y asombrado, y a la vez enojado por lo que había visto y triste también porque su papá había sido disparado. Es entonces que Gladius estaba bastante debilitado debido a que al estar en una versión hiper nerfeada, básicamente no tenía el poder suficiente para poder sobrevivir una bala. Es entonces que decide activar el mini robot que había mencionado antes y se pondría justo en la parte de, ¿cómo se dice? En la parte de atrás del cuello, ya saben, ahí, no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que básicamente le pasaría todo esto a la mente de Larry, provocando que Larry sintiera un gran dolor, ya que era como una descarga eléctrica. Sin embargo, Gladius poco a poco iba muriendo, pero no de forma normal, sino que más bien se iba desintegrando poco a poco. Y entonces le dedicaría unas últimas palabras a su hijo. Parece que tu plan funcionó, hijo. Ahora estás feliz por lo que me hiciste. ¿Estás feliz? Bueno, de todas formas no importa, ya que seguiré vivo. O bueno, en cierta forma. A pesar de que intentes derrotarme, yo voy a seguir con vida de forma espiritual. Nos vemos, Larry. Es entonces que Gladius se desintegraría por completo y muere. Pero algo pasaría, las cenizas poco a poco irían atravesando esto, ya que sus cenizas no eran como cenizas normales, eran cenizas hechas de energía, lo que provocaría que los restos de maldad de Gladius terminarían en la mente de el clon de Emi, provocando que éste se corrompiera, pero todavía no despertaría. Es entonces que pasa un tiempo y Larry había cambiado por completo. Digamos de que tenía una actitud diferente, vio que los ideales de su papá no estaban tan mal después de todo y que al parecer su plan de crear clones se veía con potencial. Es entonces que primero anunciaría al mundo sobre de que su padre ha fallecido, pero el gobierno y así le dejaría a Larry tener el control de la empresa de su padre cuando él cumpla los 18 años. Larry esperaría pacientemente, ya con su mente corrompida con los ideales y pensamientos de su papá, estaría esperando para así tomar el control de la empresa y seguir con el plan de su padre. En ese transcurso de tiempo, haría pequeñas modificaciones en sí mismo, haría de que sea capaz de controlar el metal, creando un suero experimental. Esto lo iba creando poco a poco, pero a pesar de que estaba feliz esperando a que cumpliera los 18 años, tenía bastantes preguntas sobre por qué su padre se había desintegrado. No debió haber quedado su cuerpo. Pero básicamente a él ya le daba igual. Y básicamente esperaría pacientemente a que el legado de su padre continúa dándole final a básicamente este cuarto y último spin-off para después pasar al primer capítulo de esta serie. Y bueno, gente, esto ha sido todo. Debo aclarar de que ¿cómo digo esto? Ah, sí, básicamente
Primero tengo que aclarar de que este es el último spin-off. Sí, ya sé que lo dije. Este será el último spin-off. No, para que me caigo. Vos, agárrame bien. Ay, perdón. Bueno, como decía. Este va a ser el último spin-off. Eh, lo siguiente que va a haber va a ser el capítulo 1 de los Ultimates Rebooted, que ahí va a empezar pues la historia pues del primer protagonista, o sea, del primer miembro de pues los Ultimates. Y otra cosa importante que también tengo que aclarar es que al inicio si vieron que estaba narrando pero con música de fondo es porque trataba de probar narrar con música de fondo, pero por la preocupación de que me saliera mal y de que no se me escuchara nada por la fuerza de la música sobre cómo sonaba, pues decidí descartarlo en el medio del proceso. Sí, ya sé, soy súper inteligente. Pero bueno, eh, básicamente, y otra cosa que tengo que aclarar. Últimamente YouTube me ha puesto derechos de autor en mis videos, o sea, por utilizar contenido de otras personas. Lo peor es que fue sin querer, a veces me olvidé de dar créditos, pero bueno, esta vez sí voy a dar créditos porque me da miedo de que esta vez sí YouTube me mande para la calle, pero bueno, pues básicamente algunos contenidos como la música del inicio, algunas imágenes y pues algunos audios y cosas así no son propiedad mía, son de otras propiedades. No sé quiénes son, pero les doy créditos igualmente. Y bueno, pues algunos dibujos originales sí hice, como el del Gladius humano y Larry. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Luciano y nos veremos hasta la próxima. Chao.